Buenas noches. Vamos a continuar haciendo un pequeño repaso así fuerte o avanzando lo que es SQL antes de entrar de lleno a lo que es SQL avanzado, ¿no es cierto? Entonces, nos faltaba ver el in. Hemos trabajado ya con lo que es el AND, hemos trabajado con lo que es el OR, el between y nos faltaba ver el in. Voy a hacer correr acá una consulta para explicar más o menos cómo funciona el in. Ya, voy a trabajar en esta base de datos porque tiene más datitos. Esto también ya lo hemos trabajado, está grabado también en los videos que tenemos. Y bueno, ya os he explicado cómo funciona esta base de datos, todo lo demás. Miren, voy a seleccionar de la tabla factura algunos datos. Ya, voy a seleccionar acá su ID. Voy a seleccionar su NIT o el NIT, la razón social, la fecha y el total, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. O sea, me va a salir, me va a desplegar los datos y súper. Ahora, puede que me digan, solamente selecciona, digamos, los datos de esa factura eh, cuyos montos totales, nos pueden decir, sean, digamos, iguales a 100, iguales a 200, iguales a 300, iguales a 500, iguales a 800 e iguales a 1000. Solo estas facturas que tengan ese total, esos montos totales de 100, 200, 300, 500, 800 y 1000. ¿De acuerdo? No estamos hablando de rangos, o sea, no puedo decir, o sea, si hago ahorita un rango estaría mal, ¿no? Porque si hago acá un where, digamos, el total, in between, digamos, 100 and 1000, eso estaría mal. Porque voy a agarrar el 100, 101, 102, todos los números entre 100 y 1000. Y aquí me especifica que sea 100, que sea 200, que sea 300, que sea 500, 800 y 1000. O sea, esta consulta estaría mal. Si bien corre, no me muestra los datos que me tiene que mostrar, ¿no? Ojo. Entonces, no puedo hacerlo así, ¿no? No me está hablando de un rango, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es decir, bueno, total igual a 100, un valor. Ahora acá utilizo un AND, ¿así? ¿Está bien? ¿Esto estaría bien? ¿Quién me dice? Y el total igual a 200, ¿está bien? Si hago con un AND, ¿qué me dicen? No, no dije. ¿Por qué no? Gracias, está súper las respuestas. No, ¿por qué no? Porque va a tomar los valores que tenga 100 y 200. Exacto, ya, y no va a haber eso. O sea, por ejemplo, imagínense esto. Va a decir, este valorcito es igual a 100 y al mismo tiempo es igual a 200. Ninguno va a cumplir la condición, ¿se dan cuenta? Va a salir cero datos. O sea, ojo con el hecho de utilizar un AND y un OR, ¿no? Miren, voy a hacer correr y cero, no hay datos. Porque estoy diciendo que este total, uno de estos, sea igual a 100 y al mismo tiempo también sea igual a 200. Entonces, no es correcto utilizar un AND. Lo que debería utilizar es un OR, ¿no es cierto? Entonces puedo hacerlo así. Ahí, 500. Acá sería 800. Lo voy a escribir aquí abajito en la siguiente línea, ¿ya? 800. Y finalmente o sea igual a 1000. O es este valor, o este otro, o este otro. Ahí puedo comparar, ¿no? Esto es 100, ¿no? O es 200, o uno de esos, ¿no? Ahí esa es la forma correcta de comparar. Entonces, miren, voy a probar ahora sí mi consulta. Y si me salen datos, miren, puros 100 con 200 y los valores que yo pedí. Aquí está un 300, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un 500, aquí hay un 800, ¿no? Entonces me está saliendo lo que yo he pedido. Hasta ahí está bien, o sea, ha funcionado lo que nosotros queríamos hacer. Funciona, ¿listo? Se vuelve un poco largo, o sea, se vuelve moroso. O sea, y de momento no hay otra forma de hacerlo. No puedo utilizar otra vez un between o rangos, porque no me está hablando de rangos, me está hablando de valores específicos.
me habla de valores específicos que tengo que comparar con una columna. Cuando tengo este tipo de problemas y tengo valores específicos, una lista de valores que quiero comparar con una columna, en vez de utilizar estos ORs así, podemos utilizar un IN. O sea, ¿cómo lo haría esta consulta utilizando un IN? Miren, lo voy a escribir aquí abajo. ¿Ya? El total, esa columna total, quiero comparar con el 100, o el 200, el 300, el 500, el 800 y el 1000. En vez de hacer todo esto, puedo escribir directamente el IN. Y a continuación, entre paréntesis, listo los valores con los cuales quiero comparar. O sea, sería el 100, el 200, el 300, el 500, el 800 y el 1000. O sea, esto es como decir donde el total sea igual a 100 o sea igual a 200 o sea igual a 300 o sea igual a 500 o igual a 800 o a 1000. Solo que es una forma más resumida de hacer las cosas. Voy a hacer correr. Ojo que con esto me salían 121 filas, ¿no? Aquí está el resultado. Con esto me va a salir lo mismo. Solo que esto es más elegante, ¿no? Miren, ahí está. 121 filas también. Pero es una consulta muchísimo más elegante. ¿De acuerdo? Esa es la funcionalidad del IN. Cuando tengo una variable, un valor que quiero comparar con una lista de valores, pues puedo utilizar un IN. Esto no solamente sirve para números, puedo utilizar fechas, ¿no? Si quiero unas fechas específicas comprobarlo, lo utilizo el IN. O si tengo texto, cadenas, también puedo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí estaría lo que es el IN. ¿Listo? Bien, ¿se entiende hasta acá? Por si acaso estas diapositivas están en la plataforma, en el Classroom, ¿no? Entonces nos faltaba ver el IN, ¿no? Hemos hecho todo esto, hemos repasado todo esto y nos faltaba trabajar con el IN y precisamente es aplicable cuando se sabe exactamente el valor de los datos regresados que se desean ver para al menos una de las columnas, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? La sintaxis del IN. ¿El like trabajaron? ¿Alguien responda, por favor? Sí, pero un repasito rapidito y por favor. Rapidito, para búsqueda en base a un patrón, porque el in, el between, el and, el or nos permiten hacer búsquedas rápidas, ¿no es cierto? O sea, búsquedas exactas, ¿no? Pero a veces necesito buscar datos que se parezcan a un determinado valor. Esto es aplicable, ¿de acuerdo? Tanto a datos tipo cadenas de caracteres y también se puede aplicar a fechas, ¿de acuerdo? Entonces, es un patrón que se sigue y en realidad lo que se hace es que se va a seleccionar, ¿ya? Aquellos elementos que se parezcan al patrón que nosotros vamos a definir. Y ese patrón se define utilizando comodines. Hay dos comodines en el like. Un comodín es el guión bajo, ¿ya? Y otro comodín es vamos a ampliar esto un poquito más. Y otro comodín es el porcentaje. El guión bajo es un comodín que dentro de una cadena de caracteres, si utilizo like, va a reemplazar a cualquier carácter. Si yo coloco, digamos, select asterisco from factura where, digamos, la razón social like a-z, va a buscar todas esas razones sociales, ¿de acuerdo? Que empiecen con A obligatoriamente, terminen con Z obligatoriamente y al medio solo tengan un carácter, cualquier carácter, ya puede ser un número, no sé, cualquier otra letra, lo que sea. Entonces, por ejemplo, acá, miren, esto ABZ cumple con esto, cumple con la condición y daría verdadero. A2Z no cumple, o sea, pero cumple también porque empieza con A, termina con Z y hay un solo carácter. Pero esta, por ejemplo, A, doble K y Z no cumple porque aquí ya hay dos caracteres. Esto solamente sirve para un carácter. Entonces, este es un comodín que se utiliza.
poco utilizado, ¿ya? El que más se utiliza es el porcentaje. El porcentaje indica cualquier cantidad de caracteres, ¿ya? Y cuando se coloca al final, indica que va a buscar todas aquellas cadenas o aquel texto que empiece con ABC y no importa lo que haya al final, o sea, puede haber cualquier cantidad de caracteres después de esto o ninguno, solamente ABC también va a cumplir la condición. Pero el porcentaje indica que, bueno, o sea, no hay, no, que no importa lo que haya después, pero sí o sí tienen que empezar con ABC. Entonces, miren, esto ABC empieza con ABC y termina con D, cumple la condición. Esto ABC con más texto cumple la condición. Solo ABC también cumple la condición. Si colocamos el porcentaje al principio, entonces indica, no importa lo que haya al principio, la cosa es que termina con X y Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos. Miren, termina esto con X y Z. Aquí hay una doble por delante, eso no importa. La cosa es que termine con X, Y, Z. Acá, adelante hay un ZZ y termina con X, Y, Z. Esto es lo que importa. Incluso X, Y, Z nomás también cumpliría la condición porque no importa lo que hay adelante, si está vacío también no cumple. Y si el comodín porcentaje lo colocamos al principio y al final, ¿de acuerdo? Entonces va a buscar todas las líneas que no importa que haya al principio, no importa lo que haya al final, la cosa es que dentro del texto hay un AN. Por ejemplo, esto, Los Ángeles cumple, porque aquí hay un AN, miren. San Francisco cumple, aquí hay un AN, ¿no? Si no hubiese aquí un AN, por esto otro AN ya cumpliría. Cumple ya encontrando un solo AN, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Para qué se utiliza esto? Para realizar búsquedas en función de un patrón. ¿Listo? Por ejemplo, yo acá puedo decir, mostrar todos estos datos, ahora sí solamente de la factura, ¿ya? Y justo donde estas razones sociales empiecen con A, ¿ya? Todos los que empiezan con A. Pues utilizo un like, o razón social, en vez de que sea igual, utilizo un like, y aquí escribimos una cadena después del like. Y ahí podemos utilizar o este comodín, o este comodín. En este caso nos interesa que la razón social empiece con A. Y después no interesa lo que haya. Bueno, porcentaje se coloca ahí. Entonces miren, se va a ocurrir esto. Me salen aquí 2500 filas, pero miren, una de un lado. Miren, me sale acá. Todo lo que empiece con A. ¿No? Todas las facturas cuya razón social empieza con A. Podemos decir todas las facturas cuya razón social termine con Z. Sería así. ¿No? Ahí está. Todos terminan con Z. Que sea un apellido, ¿no? Con Z por si acaso, ¿ya? Listo, ahí está. ¿No? Todos los que terminan con Z. Todas las razones sociales, no sé, que tengan una Y en su contenido. Ahí está. Ahí están, ¿no? Todos los que tienen una Y en su contenido. En algún lado tienen Y. Todas las razones sociales, si estoy buscando a alguien en particular, que tengan un Juan, no importa. No sé, digamos, vienen y me dicen, hay una factura, se la ha emitido a alguien, pero su nombre era Juan, ¿quién será? Hay que buscar, bueno, busco con Juan, a ver si hay un Juan, ojo, veremos si hay. Había habido, ¿no? Me sale Juan, Juana, Juana, o sea, me sale pero hartos, o sea, la cosa es que tiene Juan, miren. Ríos, Juan Carlos, ¿no? Y ahí voy revisando. Es una forma de hacer búsquedas cuando no tenemos la información exacta. Y también sirve para hacer búsquedas ya sobre tablas, digamos, colocando el carnet, que me vaya filtrando, y eso ya conmigo en Progress lo vamos a ver cuando hagamos un select con un like, ¿ya? A veces empiezo a escribir un nombre Pérez y ya me va filtrando todos los Pérez. En realidad hago un like y esa consulta se ejecuta cada vez que estoy typeando, cada vez que estoy escribiendo.
es la verdadera utilidad del like. ¿Listo? Bien. Continuamos. El order by han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Funciones agregadas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sacar promedios, conteos, máximo, mínimo y sumas, ¿no ven? Esto ya también, ya lo hemos repasado resolviendo la práctica también, ¿no? Ojo, en los primeros ejercicios de la práctica que he resuelto hemos repasado esto, por este caso, las funciones agregadas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos con el group by? Está bien, dije. ¿Están bien? Súper. Un repaso, por favor. Han dicho que están bien. ¿A quién les vamos a creer? ¿Cómo estamos con el group by? ¿Alguien más? ¿Una tercera persona? Un repasito, por favor. Ya, vamos a hacer un repasito más. Ojo, haremos lo que es correcto, lo que sea necesario, ¿no? Porque después tenemos que avanzar ese cole avanzado. Bien, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Van a suponer que solo tengo esta tabla, la tabla de talla factura. Ya, no tengo otra tabla más. Y de aquí voy a seleccionar los siguientes datos. Voy a seleccionar el ID de la factura. Ya, y vamos a seleccionar el importe. Nada más esto. Creo que esto ya lo hemos hecho. El group by ya lo hemos repasado cuando hemos hecho funciones agregadas, perdón. ¿Se acuerdan? Les he mostrado en Excel todo esto. Ya lo hemos hecho, muchachos. Cuando estábamos resolviendo la práctica, el group by también lo hemos hecho justo con esto. Les he mostrado cómo funciona y por qué se tiene que utilizar. Entonces van a realizar esa partecita, porfa, ¿ya? No haremos lo mismo, ya lo hemos trabajado. El having. Un repasito de eso, hije. Del having sí, esto sí no hemos hecho. Pero el group by ya hemos hecho, ¿ya? Porfa. Se van a acordar también, pues, ¿ya? Si no, vamos a repetir lo mismo, nunca vamos a terminar de avanzar esto, de repasar. Aquí voy a hacer algo rápido. Lo que quería hacer en el ejemplo del group by, sin explicarles mucho, lo voy a hacer ahorita. Voy a utilizar esto, order by 1. Lo que quería hacer era, bueno, acá tengo la factura 1 y quisiera que me salga el total, o sea, 1 y el total 61, 2 y el total 61, la factura 4 con su total. Y obviamente para hacer esa suma aquí tendría que haber hecho un sum importe, ¿no es cierto? Así. Y aquí utilizar, como estoy utilizando acá una función agregada y una columna, hago un group by y de factura. Y el por qué ya lo sabe, ¿no? Y lo tengo más o menos así. Y ahí tengo todo esto, ¿no? He sacado ya agrupados estos datos con sus totales y todo lo demás. Ahora, puede que aquí me digan, selecciona de esta tabla, digamos, su ID y la suma de sus importes, así. Pero solo de aquellas filas o de aquellas facturas cuyo importe, por decirles, sea mayor a 100. O sea, esta suma del importe tiene que ser mayor a 100. Si nosotros colocamos aquí en where así, o sea, lo que nos nace es hacer esto, ¿no? O sea, bueno, que esa suma del importe sea mayor a 100. Si ya lo hago correr aquí, me va a dar error. Primero porque el where no va después de un group by, o sea, va después del from, entonces ya, lo vamos a colocar acá, pero igual me va a seguir dando error, ahorita van a ver. No se puede, dice, aparecer una cláusula where, y es porque en el where, cuando nosotros colocamos las condiciones, lo hacemos sobre escalares, ¿no? No lo hacemos sobre funciones agregadas, o sea,
Una función agregada, sum, max, min, abg o el count, no pueden aparecer jamás en el where, no va a funcionar, les va a salir este error. Si quiero colocar si quiero colocar condiciones a una función agregada, como en este caso, no me sirve el where. Lo que tengo que utilizar es el having, justo para esto, para condiciones. Y este having va después del group by. Entonces, esto de acá, si quiero colocar esa condición, como la condición se está aplicando sobre una función agregada, lo coloco después del group by, pero el where reemplaza por un having. Y ahora va a correr. Cualquier condición sobre una función agregada en un having. Ahí está. Y aquí es cualquier condición. Pueden colocar esto, digamos, pueden utilizar un between, no sé. Pueden utilizar un in, o sea, lo que ustedes quieran. Pero la condición se está colocando sobre una función agregada. No nos va a dar un error si es que lo hacemos con un where. Para eso es el having, para colocar condiciones a funciones agregadas. Las funciones agregadas otra vez son el sum, el max, el min, el count y el abg. ¿Ya? No se olviden de eso, muy importante, ¿ya? Muchos cometen ese error, ¿no? Quieren colocarle la condición con un where y esto no, es una función agregada. Para funciones agregadas las condiciones siempre vienen con un having. Los alias sabemos colocar, ¿no es cierto? Simplemente un alias es para, por ejemplo acá vamos a utilizar esta consultita, es para asignarle, voy a hacer correr, bueno, se utiliza para dos cosas. La primera, para darle pinta, para que no salga así, estos nombres de las columnas. Pero la segunda más importante es que al cambiarle los nombres en la salida de los resultados de la consulta, estamos aplicando algo de seguridad porque no estamos mostrando los nombres verdaderos de las columnas que tenemos, y eso es parte de seguridad, ¿no? No es correcto mostrar los nombres de las columnas cuando mostramos una consulta. En Progra 3 nos falta usar alias, ¿no? No hemos usado todavía alias. No es correcto, no es seguro. Alguien ya sabe el nombre de tus columnas y te puede hacer inyección SQL o cualquier otra cosa. Entonces eso es peligroso. O sea, uno es para darle pinta, pero el segundo es por seguridad. Siempre deberíamos utilizar alias. No podemos no utilizar alias. Y ahora que lo estamos repasando, porfa, siempre utilicen alias. ¿Ya? Entonces los alias no es que le cambien el nombre a las columnas de la tabla, sino que simplemente al momento de desplegar el resultado, ¿sí? Lo que hacen es maquillar esto y cambiarle el nombre, pero al momento de desplegar el resultado no le están cambiando los nombres reales de las columnas, simplemente al mostrar el resultado. Un alias se coloca así, ¿no? As, al lado de la columna as, y digamos acá le voy a llamar ID. Aquí as, para que salga con más pinta, NIT, digamos, ¿no? Porque el NIT siempre es con pura mayúsculas porque es la abreviación de número de identificación tributaria. Miren, ya me está saliendo acá. La razón social, bueno, debería ser no así salir como el nombre de mi variable, ¿no? Sino debería ser así, as, bueno, así, razón social. Pero aquí ya me va a dar un error, ¿no ve? ¿Por qué me va a dar ese error? ¿Quién me dice? Al colocar ese alias. El espacio. El espacio. Cuando tengo un alias que tiene espacio, ¿qué hago? Le pongo guioncito abajo. ¿Qué le pongo? Comillas simples, pues. Exacto, muy bien. Comillas simples. Es parte del estándar. Funciona en SQL Server y en MySQL, ¿no? Así. Cuando mi alias tiene un espacio, tengo que colocarle entre comillas simples y ahí ya funciona, ¿no? Y la idea es jugar con esto, ¿no? Y aquí vamos a hacer un as más. Así. ¿No? Ahí está.
acuerdo? Entonces estos son los alias. ¿Ya? Hay una cosita acá que les comento. Esto funciona en MySQL también, ¿no? O sea, los alias con espacios dan con comillas simples. En SQL Server, solo en SQL Server, también pueden hacerlo así, entre corchetes. Solo en SQL Server, en MySQL no funciona. Les muestro para que vean la diferencia. Igual va a funcionar, ¿bien? Puedo colocarlo también así. Igual reconoce los alias. Es otra forma de escribir. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está en SQL Server. ¿Sí? Otra forma de escribir los alias. ¿Ya? Pero el estándar es comillas simple. Bien, ¿cómo estamos con los joins? Por si acaso te estoy abriendo del material que hemos compartido en la plataforma. ¿Cómo estamos con los joins? ¿Cómo estamos con los joins? Sí, un poquitito de explicación, Inge, por favor. Ya, vamos a repasar los joins. Aquí está, parte 2, tienen acceso a esto. Esto es lo que interesa, los joins. Aquí nos vamos a venir directamente acá, aquí. Este tipo de joins, muy importante. Hasta ahorita hemos hecho consultas en una sola tabla, o sea, todo el repaso está en una sola tabla. Y la verdad, eso es tipo pre-kinder, ¿ya? En una sola tabla. La vida no es una sola tabla, ¿no? En una base de datos tenemos muchas tablas. Voy a pasar a MySQL porque puro SQL Server creo que está haciendo. Vamos a correr aquí las consultas. ¿Ya? Hagan el supuesto. Voy a ampliar esto un poquitito. Que me dicen, miren, un cliente puede realizar pedidos, ¿no? Y me dicen que quiero ver, necesito reportar y desplegar en un reporte el ID del pedido, los nombres del cliente que ha hecho ese pedido y la fecha del pedido. ¿Ya? Entonces supongan que tengo esa necesidad de datos. Necesito desplegar el ID del pedido, qué cliente es, ya, su nombre del cliente obviamente, y la fecha en la que se ha realizado ese pedido. Si solamente trabajo en una tabla, que sería la tabla pedido, estoy pues en problemas porque ahí no tengo todos esos atributos. O sea, haría, haría esta consulta, ¿no? O sea, está bien, el ID del pedido me están pidiendo. Y aquí le vamos a llamar as número de pedido. Vamos a utilizar alias, ¿ya? Muy grande está. Reducimos un poquitito más. Ya, tengo el ID del pedido. No tengo el cliente. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Y de cliente, pues lo mostraré, digamos, ¿no? Y lo voy a camuflar, decimos. Y le vamos a llamar a esto cliente. Y finalmente la fecha de ese pedido. Si me piden ese reporte y lo entrego así, miren, voy a hacer correr. Entonces, me piden ese reporte y lo entrego como me está desplegando en este momento, estaría mal, pues. Porque los usuarios van a ver y van a decir, ¿y quién es el cliente 6? ¿Quién es aquí el cliente 1? O sea, no sé, ¿no ve? Pues no puedo entregar algo así. Aquí debería salirme su nombre, Juan Pérez, por decirles. ¿No? Entonces aquí tengo un problema. Ya requiero consultar más de una tabla, no solamente una tabla. Los datos que necesito están en esta tabla, pero adicionalmente en esta tabla. Requiero consultar más de una tabla. Entonces, de acá del pedido puedo sacar su ID del pedido y puedo sacar la fecha. Pero el nombre del cliente, vamos a suponer los nombres nomás del cliente, lo tengo que sacar de la tabla cliente. Entonces, eso implica que en esta consulta tengo que acceder a dos tablas. De momento hasta ahí he accedido a una sola tabla. Entonces, a esta consulta le tengo que agregar una tabla más.
¿Cómo le agrego esa segunda tabla? Escribo inner join. O sea, agregar la segunda tabla, decimos. Y luego coloco el nombre de la segunda tabla. En este caso va a ser cliente. O sea, en esta consulta no solo quiero sacar datos de pedido, sino también de cliente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta ahí espero que se entienda. Cuando ya vamos a trabajar con más de una tabla, se sugiere que cuando mencionemos a estas columnas, les coloquemos como prefijo el nombre de las tablas. Miren, o sea, para evitar ambigüedad, porque en algunos casos hay columnas que son iguales, o sea, en ambas tablas, por ejemplo acá tengo una columna ID cliente y aquí también un ID cliente, se va a generar ambigüedad. Entonces, para evitar la ambigüedad, se nos dice ya que cuando estamos consultando más de una tabla es obligatorio colocar, por buena práctica, aquí como prefijo el nombre de la tabla, o sea, pedido, punto y de pedido. Obviamente se va a volver ahorita larga mi consulta, ¿no? Voy a borrar todavía el cliente porque no tengo ese dato. Aquí sería pedido, punto, fecha. Eso es lo que se me pide, eso es lo que me dice la convención. Luego les voy a enseñar una forma de reducirlo, ¿ya? Pero de momento estoy yéndome al concepto. Es obligatorio ya acá mencionar a los atributos de las tablas con el prefijo del nombre de la tabla. Entonces hasta aquí he adjuntado la segunda tabla, pero no puede quedar ahí. O sea, con un inner join digo voy a consultar la tabla cliente más. Ese inner join tiene que tener una condición en función a cómo esas tablas se están relacionando. Las tablas se relacionan entre claves primarias y foráneas, ¿no es cierto? Y en el ON lo que tenemos que hacer es escribir esa relación entre la clave primaria y la clave foránea. Para esto siempre es necesario revisar la metadata. Una parte de la metadata es este diagrama. Si veo acá este diagrama, voy a tratar de emplear un poquito más para que se note. Si veo este diagrama, perdón, un tantito más, ahora sí. Si veo este diagrama, esas dos tablas sí se están relacionando, ¿no es cierto? Sí se están relacionando. Aquí está la relación. Miren, justo cuando llevo acá a esa patita de gallo, esa línea de la relación entre esas tablas, se me marca de color naranja y también me marca los atributos a través de los cuales se están relacionando, la clave primaria y la clave foránea. La clave primaria en cliente es ID cliente. Y la clave foránea en pedido se llama también ID cliente, ¿no? Están marcaditas ahorita con color naranja. Entonces, estoy viendo primero la tabla cliente porque es la clave primaria, ¿no? Entonces, ID cliente en la tabla cliente y en pedido la clave foránea es ID cliente. A través de esas columnas se están relacionando ambas tablas. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo el cliente 5 con clave primaria y de cliente 5 y a ese cliente se le registra un pedido, significa que de este lado va a aparecer en pedido el cliente 5. ¿Se entiende? Se va a repetir ese valor. Si tengo el cliente 10, acá en cliente, en i de cliente tengo el cliente 10, ¿ya? Y hace un pedido. Aquí en pedido se va a registrar en la clave foránea con ese valor 10, ¿no es cierto? Para mantener la integridad de datos y mantener la relación. Entonces, lo que se hace acá en el ON es igualar la clave primaria con la clave foránea. O sea, en cliente, la clave primaria se llama ID cliente. Y en pedido, la clave foránea se llama ID cliente. Obviamente, ahorita tal y cual está, se genera una ambigüedad, porque yo no sé si este ID cliente es de la tabla cliente o de la tabla pedido, y lo propio, no sé. Es por eso que, como les decía, es obligatorio colocar, cuando hacemos consultas a más de una tabla, es obligatorio colocar el prefijo, como prefijo el nombre de la tabla en cada una de estas columnas. Entonces sería así, miren, pedido punto ID cliente, la clave foránea,
igual a cliente.id de cliente. No estoy igualando clave foránea con clave primaria. Consulta. ¿Esto está bien que escriba así, como está ahorita, o tendría que escribirlo de esta manera? Clave primaria igual a la clave foránea. ¿Qué dicen? Yo digo así. El segundo, dicen. ¿Ya? Aquí hay un voto por el segundo. Ya. ¿Quién más dice algo? Yo pienso que los dos están bien. ¿Por qué? Dime el por qué. Porque el modo de relación es lo mismo. Ya, sí, está bien, súper. Más que todo, pero la respuesta es, los dos es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una igualdad. Matemáticamente es una igualdad. Entonces, si tengo A igual a B, pues es lo mismo que escribir B igual a A, ¿no ve? ¿Se entiende? Entonces, da lo mismo. ¿Ya? No tengan miedo si escriben primero la foránea y luego la primaria, o primero la primaria o la foránea. Igual va a funcionar, porque es una igualdad. Y matemáticamente, otra vez, una igualdad es así. No se olviden de eso. Es una igualdad. Entonces, si quieren así, o si quieren así. Cliente y de cliente igual a pedido punto y de cliente. ¿Ya? Entonces, miren, para agregar esa segunda tabla, he hecho inner join cliente. O sea, hasta aquí solamente tengo una consulta con la tabla pedido, pero para poder acceder a los datos de cliente, tengo que hacer un inner join cliente. Y en el on lo que hago básicamente es igualar la clave primaria con la foránea, o la foránea con la primaria. El orden de acá no afecta en nada. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos acceder a los atributos de cliente. Los podemos listar. ¿Ya? Hecho esto, aquí en el select, bueno, puedo colocar, digamos, cliente punto nombre. Solamente voy a mostrar ahorita sus nombres, ¿ya? As cliente, por decir, estoy jugando con un alias. Entonces ya puedo sacar esos datos. Y miren lo que va a salir ahora. Voy a hacer correr y miren, me sale acá. Los mismos 11 registros de hace rato, solo que esta vez en vez de mostrar el ID del cliente, digo, bueno, el pedido 1, perdón, se me ha ido acá. El pedido 1 de tal fecha se le echó a Juan, el cliente era Juan. El pedido 2 de tal fecha ha sido para el cliente José. El pedido 3 de tal fecha ha sido el cliente Armando. Y obviamente, ahorita solo he colocado los nombres. Puedo seleccionar también los otros atributos de la tabla cliente, el apellido paterno, el apellido materno, no es problema. ¿De acuerdo? Pero miren, ya estoy pudiendo trabajar con más de una tabla. Antes de agregar más atributos, vamos a simplificar la escritura de esta consulta porque está muy larga, o sea, ahí es muy largo. Entonces, para simplificar esto, ya lo voy a escribir aquí abajo. Resulta muy moroso tener que escribir como prefijo todo el nombre de la tabla, ¿no? Entonces, al igual como le asignamos alias a los atributos, también le podemos asignar alias a las tablas. ¿Ya? Para asignarle un alias a una determinada tabla, después del nombre de la tabla, directamente colocamos el alias. Digamos aquí, esto va a ser la tabla pedido, así con mayúscula, por decir. ¿Ya? Esta va a ser la tabla clientes, por decirles. ¿Ya? Entonces podemos agregarle así alias. Pero el hecho de poder agregarles, o la funcionalidad, perdón, de agregarles alias a las tablas no es para darles pinta, porque esto no se despliega. La funcionalidad real para darle un alias a las tablas es colocarle un nombre corto para que en vez de escribir todo su nombre acá, coloquemos ese nombre corto. Por lo general, se le coloca como nombre una sola letra al alias. A lo mucho dos, si se repiten, digamos, tengo pedido y tengo producto, entonces uno va a ser PE y otro va a ser PR, porque ahí puede haber confusión, ¿no? Puede haber ambigüedad. Pero por lo general lo que se hace es
colocar siempre una sola letra, ¿ya? Entonces miren, en vez de llamarle pedido, le voy a llamar P. Y el nombre de los alias, por convención, o sea, buena praxis, es con mayúscula. No le van a poner así P minúscula, ¿ya? Con mayúscula. A clientes le puedo llamar, en vez de que se llame cliente, perdón, le puedo llamar C nada más. Entonces aquí, en vez de colocar pedido punto y de pedido, simplemente voy a colocar P punto y de pedido. Aquí en vez de colocar pedido punto fecha, P punto fecha. Aquí en vez de colocar cliente punto nombres, simplemente una C. Aquí, en vez de decir cliente punto y de cliente, bueno, pues C punto y de cliente. Y aquí, en vez de decir pedido y de cliente, pues P y de cliente. Esa es la forma de utilizar los alias para las tablas. Muy diferente a la de utilizar alias para las columnas. Entonces, fíjense cómo está cambiando, ¿no? Se simplifica la escritura de mi consulta y el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Ahora les dije que podemos nosotros no solamente listar el nombre del cliente, podemos también listar acá de cliente punto su apellido paterno, o lo podemos concatenar todo, ¿no? Bueno, simplemente voy a hacer esto más para que vean que puedo agregar otro atributo más y ahorita lo voy a concatenar, ¿no? Ahí está el apellido paterno del cliente, pero podemos jugar con la concatenación, ¿no? Entonces puedo agarrar esto y la concatenación ya hemos visto, ¿no? Entonces lo hemos repasado. Cliente.nombres, cliente.apellido paterno, para que salga todo el nombre completo del cliente. Aquí vamos a colocar un espacio en blanco. Esto lo voy a bajar acá para que se note. Y acá obviamente vamos a utilizar un if null, ¿no? Que ya les he enseñado también a usar. O les he recordado utilizar. Porque el apellido materno puede ser nulo, ¿no? Entonces, ¿no? En una clase ya hemos visto esto. Entonces, directamente así puedo seleccionar esto. Aquí tenemos un error, un cachito. El if null. Si esto es nulo, nos falta aquí el parámetro, ¿no? Vamos a devolver un vacío. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? Está corriendo. Bueno, podemos ordenar las columnas porque era número del pedido, el cliente y la fecha. Creo que él se había pedido así, ¿no? Entonces simplemente ordenamos las columnas. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ese sería un join básico. La siguiente clase vamos a hacer un join un poquito más interesante, como modo de seguir repasando. Ahorita para que no sea muy largo el video y no se tarde mucho en subir y en general lo vamos a detener acá, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a trabajar también con más joins, ¿listo? Entonces aquí vamos a detener la grabación, ¿ya?